mirá que es este tridente de chicas. Hermoso. Bueno, lunes de mujeres. Lunes de mujeres y ya estamos con Tere Romero acá en el estudio que como siempre nos trae data, información que nos sirve para ir a pelearnos un poco lo que nos corresponde. O hacer valer nuestros derechos. Defendernos un poco. Exacto. ¿Cómo estás, Tere, hoy? Hola, bien, chicas, encantada de estar con ustedes que son tan excelentes como profesionales, como personas, como compañeras. La verdad que muchas gracias, muy acompañada. Bueno, gracias. Vos también. Tere. Nosotros te esperamos, la verdad, acá los lunes atentas. Y hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué nos trajiste? Trajo Tere hoy? Y bueno, estamos siempre pensando en nuestros compañeros y compañeras y cómo defenderse el salario. Bien. Y en este aspecto sabemos que nuestra situación está en desventaja en cuanto a los ingresos que tenemos y los gastos que también asumimos como responsabilidad todos los meses. Sí. En este caso, lo que traigo hoy es el tema de la administración de consorcios, el rol del administrador y respecto al pago de las expensas que mensualmente nos llegan por debajo de la puerta o por mail y tenemos que después pagar y muchas veces vemos que hay importes que no están muy claros y que no nos representan como consorcistas. No, son confusos, ¿no? Como que falta información quizás. Falta información y además ahora está establecido también las diferentes maneras de presentación de la liquidación de expensas, porque justamente dentro de la ley 24240, que es nuestra ley de defensa del consumidor, sabemos que el deber de información tiene que ser clara, precisa y transparente. Sí. Y por eso, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se estableció el tema de la liquidación de las expensas que debe ser transparente y entonces nos debe detallar cada cosa que se va cambiando o que se va pagando, las responsabilidades que asume el consorcio, las reuniones de las asambleas. Claro, porque un mes a otro pueden surgir, ¿no? Como o nuevos puntos dentro de esas expensas, o las reuniones y las asambleas también son lugares en donde se establece algún y es importante cambio. Asistir incluso como inquilino. Uno puede pedir el poder, la autorización al propietario para poder asistir y tener voz y voto también, porque sobre todo el locatario, que venía a ser el inquilino, al pagar las expensas, también le está afectando a su salario, ¿no es cierto? Y entonces necesita saber hasta dónde son los distintos tipos de reparaciones. Hay urgencias y hay otras que pueden manejarse de otra forma, con otros tiempos, ¿no es cierto?, a mediano o largo plazo. Bien. Y sobre todo el tema de saber también, por ejemplo, hasta dónde llegan los seguros en el consorcio. Bien. Ante un suceso, ante un siniestro, cómo se cubre, también interiorizarnos sobre el pago de los aportes al trabajador, ¿no es cierto?, al encargado del edificio, y la obra social, si le está cubierto, y bueno, la RT, el tema de todo eso son gastos, y los gastos de reparación, de mantenimiento, cuáles son las partes comunes y las partes privadas, dentro de cada unidad funcional también saber hasta dónde tiene que intervenir el consorcio para una reparación y cuándo nos corresponde a nosotros. Claro. Es decir, que el tema de la propiedad horizontal y del consorcio es muy amplio y nos afecta en nuestra vida cotidiana. Bien, bueno, eso es recontra importante, no sé, sobre todo en los edificios donde hay mucha gente, no sé, yo vivo en un edificio de 20 pisos. Claro. Ay, es un montón. Y por piso hay 6 departamentos. Claro. Una locura. ¿Cómo te pones de acuerdo? No, claro, eso. ¿Cómo te pones de acuerdo con tanta cantidad de gente? ¿Cómo esto, lo de las expensas? A mí puntualmente me pasó que en un principio no te mandaban el detalle de las expensas, sino que simplemente te mandaban el importe A y el importe B, que son las extraordinarias. Entonces, pasaba que incluso mucho tiempo pasó que eso, no sabíamos qué era lo que estábamos pagando, y a fines del año pasado o a mitad del año pasado
el año pasado, bueno, nos enteramos que en realidad el consorcio nos había estafado y se había quedado con toda la plata de las expensas, entonces habían surgido un montón de deudas, que eso se refleja en la cantidad de expensas que estamos pagando. Por eso tenemos que reparar. No te la puedo Pero creer. esto es re común. Sí, sí, por eso queríamos hoy justamente Mirá puntualizar qué hijos de mil. esta situación. Porque hasta dónde se llega con la administración en una relación de consumo. Claro. Y en el deber de información uno inmediatamente necesita reclamar, porque el consorcio es responsable jurídicamente. Yo una pregunta respecto a esto. Con las extraordinarias, ¿puede haber extraordinarias de manera indefinida? ¿O cómo es ese tema? Porque no sé, nosotros hace literalmente como 2 años que estamos pagando expensas extraordinarias. O sea, no las pago yo porque entiendo que se tiene que hacer cargo el propietario, pero es como una suma más, ¿no? Sí. De ahí de un número importante. Claro, por eso las expensas extraordinarias la establece la Asamblea y se vota durante cuánto tiempo, si hay un fondo de reserva o si son para reparaciones que pueden surgir y tener como en el emergente poder resolver, porque si no tendrían que cargársela puntualmente sobre los trabajos que se van desarrollando durante el año y eso incrementa y a veces no da el tiempo para la administración de poder cargarle ese porcentaje a cada unidad funcional. Claro. Entonces se establecen un fondo de reserva o una expensa extraordinaria porque en la asamblea dice, bueno, este año vamos a reparar el frente del edificio, vamos a cambiar los ascensores, vamos a reparar partes comunes, vamos a cambiar el revestimiento de la entrada. Claro, pero entonces, hay que dar aviso. Exactamente, se vota. Claro. Por mayoría se aprueba y entonces ahí empieza a correr esa expensa extraordinaria. Por eso muchas veces la renuevan, porque el administrador prefiere tener siempre ese fondo para poder disponer ante emergentes, porque también tenemos que pensar que hay personas que a veces no pueden pagar o hay distintas circunstancias que cambia el propietario o que fallece alguno y entonces hay una sucesión, un atraso en el pago de las expensas y entonces no puede contar siempre con ese importe. Bien. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el caso que Agus trajo de que se quedaron ellos la plata, ¿no? Y hay una estafa ahí para todos los vecinos, vecinas. ¿Cómo deberían actuar, en este caso Agus o sus vecinos, ante esta situación? Bueno, en primer lugar hay que establecer una asamblea y con las pruebas fehacientes solicitar la remoción del administrador que estaba, porque el que maneja estos fondos es el administrador, junto con el Consejo de Administración. El Consejo de Administración está conformado por propietarios del edificio. Lo que ocurre es que el administrador es el que tiene acceso generalmente a las cuentas bancarias, a los depósitos y al manejo de justamente todos los ingresos y las cuentas del consorcio. Es el representante legal, él está reconocido totalmente y avalado por todo el consorcio. Y además lo está involucrando en problemas como por ejemplo la falta de pago de las obras sociales o los aportes jubilatorios para el encargado del edificio o si no cumple con otras obligaciones a las que asumió el consorcio. Entonces se hace una asamblea, se constata en algunos casos o en caso de sospecha, también a veces se pide la remoción del administrador. Bien. Y eso no hay una fecha determinada. En cualquier momento puede hacerse en una asamblea extraordinaria cuando alguno lo plantea y presenta la situación, el problema, ¿no? Perfecto. Y viste que vos hablabas de esto de que puede haber una sucesión, puede haber una muerte. En el caso, ¿está contemplado si algún vecino o vecina se queda sin empleo? Esto de el atraso del pago a las expensas, por ejemplo, ¿hay ahí como un changüí, vamos a decirle, o no? Y no hay, automáticamente se establece la mora y empiezan a correrle intereses o multas o sanciones, porque el consorcio en realidad está establecido como
que reparte para todos esas Claro. pérdidas o esos beneficios. Entonces la falta de pago les afecta de manera directa a los otros vecinos también. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros también tenemos la generación plateada. Y la generación plateada son los jubilados, los Sí. pensionados. Y entonces sabemos que lamentablemente no les alcanza muchas veces para poder abonar estos importes excesivos que vienen de recargos en las expensas, porque el mantenimiento de los edificios también es bastante oneroso. Y en este sentido, la falta de pago de expensas se ejecuta inmediatamente. El administrador, después de 3 meses, intima al propietario y en el caso que no responda o no pueda cumplir, inicia un juicio ejecutivo. Está autorizado a iniciar un juicio ejecutivo. Y en estos tiempos estamos viendo mucha gente grande que se está quedando prácticamente sin la vivienda, Claro. donde estuvo toda su vida. Entonces antes tenía la familia o tenían trabajo y podían mantener los gastos, y actualmente quedaron más aislados, más solos, y lamentablemente no pudieron enfrentar esta situación. Y entonces hay otras alternativas, como por ejemplo hay nuevas formas de contratos donde se pueden establecer para beneficiar a estas personas mayores, Bien. sin desalojarlos de su vivienda y pagando ese importe que corresponde a deudas u obligaciones que tiene esa persona mayor como propietario. Y entonces se habla, por ejemplo, de la renta vitalicia, o se habla de algunos contratos donde la persona puede quedarse habitando en esa propiedad, y hay un tercero que puede ser el mismo consorcio, que se hace cargo de absorber esa deuda, y finalmente cuando esta persona ya no esté, se queda con la propiedad. Por ejemplo, en el caso de la renta vitalicia. Pero es una manera de dejarla dignamente a que siga habitando en su lugar, que es donde ha vivido siempre, que construyó su familia, su medio de vida, su centro de vida, y estar cerca de sus vecinos y sus afectos. Y entonces, y además, bueno, en esos contratos se interviene un escribano y no hay un interés, vamos a decir, personal para un tercero, sino que pertenece al consorcio, y además del pago de las expensas y de las obligaciones que tenga de impuestos o de otras cosas, bueno, se le puede establecer un importe complementario, ¿no es cierto? Bien. Como que justifique esa renta vitalicia, donde al jubilado o a la pensionada le va a venir bien para poder tener una vida digna durante su vida, justamente, ¿no? Tere, y una pregunta para como de mucho más atrás, ¿qué incluye el pago de las expensas? O sea, así como para que nosotros también estemos atentos y atentas en el edificio o en el lugar donde estemos viviendo, de qué cosas, qué factores sí están dentro de ese pago. Bueno, en el pago de las expensas está justamente todas las obligaciones que asumió el consorcio. Entonces, si el consorcio tiene un encargado, tendrá que pagarse el salario de acuerdo a las normas legales y hacer los aportes que corresponden. El seguro de vida, le tienen que pagar la obra social, y algunas cosas que son específicas del trabajador de propiedad horizontal. Bien. Además, tiene que pagar los servicios de electricidad, agua, gas, si tienen caldera, el mantenimiento de las partes comunes, comprar los elementos de limpieza y hacer las reparaciones comunes del edificio, el tema de la terraza, si hay filtraciones, pérdidas de los caños de agua o de gas, hacer las reparaciones y denunciar en el caso que exista alguno de esos emergentes, intervenir de manera directa. Y tiene que tener un administrador o administradora del consorcio para poder justamente organizar el tema de qué es lo que se va a dar prioridad, y organizar también las cuentas para tener un movimiento en las cuentas bancarias y tener los gastos y los ingresos, y dar conocimiento a cada uno de los consorcistas que comparten el edificio.
Bien, bueno, yo para saber bien, que todos sepamos qué cosas sí incluyen dentro de ese número y qué cosas por ahí quedan más por fuera, pero todo lo que tenga que ver con la infraestructura, ¿no?, del Sí. edificio corresponde ahí al consorcio, a Y las nosotros vemos expensas. muchas veces en edificios que están los frentes en reparación, Sí, porque también hay normativas que le exige, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, donde se deben reparar y hacer un mantenimiento, ajá. porque hay desprendimientos de distintas Sí, sí, paredes o claro. objetos que puedan desprenderse justamente del frente, ¿no? Bien, bueno, Y Tere, ¿qué nos trajiste ahí en los papeles? Porque Bueno. ella me estuvo comentando fuera del aire, digo, bueno, ¿qué son esos papeles? Aquí trajimos justamente, siempre aporto algo de didáctico para que se pueda ver cuáles son los cargos y bueno, le dije a Julián un documento sí, que tranqui. nos puede empezar a también a Mostrar. compartir, porque ahora hay una normativa para Sí. poder presentar la liquidación de expensas. Ujú. Y es una obligación del administrador presentar las expensas transparentes. Por eso también hacemos referencia a que el administrador está dentro de esta relación de consumo, porque nosotros necesitamos conocer de qué manera se realizan y hacia dónde van nuestros aportes y nuestros pagos mensualmente. Y entonces hay un código QR donde nos detallan distintos rubros en los cuales vamos viendo que no hay una deuda, porque por ejemplo decíamos un trabajador que es encargado de edificio y se quiere jubilar Sí. y tiene la edad, tiene la antigüedad, pero resulta que cuando va a presentar los papeles para retirarse encuentra que hay una deuda de 10 años de aporte jubilatorio. Entonces acá esa información nunca se detallaba en otras liquidaciones y los consorcistas estaban confiados en que estaba todo al día Claro. pago, porque ellos en el pago que hacían estaba incluido esa Claro. dirección de ese dinero. Y resulta que ahí se encuentran con esta deuda que la tiene que asumir el consorcio completo. No importa si no tenían información. Claro, Es el se le consorcio suma a como- todos. Exactamente. Claro, porque es la responsabilidad, ¿no? Me parece que cae ahí. Exactamente, la responsabilidad jurídica del consorcio. Claro. Entonces estos QRs le permiten al usuario ver, como llevar un control, sería, Acá tiene ¿no? Claro, hay los QRs dicen ver facturas, ver manual, ver reglamento y ver aportes. O sea que esto está directamente, mira, yo justo Ahí lo vemos en pantalla. está ligado a esto que nos decía Tere de la transparencia, y de dónde nosotros podemos encontrar la información completa, que es, bueno, en este lugar justamente a través del QR podemos acceder a la información digital. totalmente. Y por otro lado, lo importante es algo que a veces a los inquilinos, sobre todo, Sí. no nos informan, que es el reglamento de propiedad. ¿Por Bien. qué? Porque nosotros hasta dónde conocemos cuáles son nuestros derechos, hasta dónde sabemos cómo son las normas de convivencia en este edificio en particular, que se diferencia cada reglamento de copropiedad con los Ok. demás. Claro. Incluso en el reglamento de copropiedad se pone el nombre del primer administrador. Y entonces ahí descubrimos cuándo fue que se creó ese consorcio, quién fue el primer administrador, cuál es la superficie de cada unidad funcional, hasta dónde nos corresponde hacer uso Bien. y no uso de las partes comunes, porque por ejemplo si alguien quiere poner una carpa en el pasillo del consorcio porque Claro, vino no va. vinieron visitas de otro lugar y se quedan Claro. unos días y dice, bueno, nosotros adentro no tenemos espacio, pero ponemos una carpita, va a estar una semana, ¿puede hacer esto? Entonces en el reglamento está Claro, establecido que Que no. porque son partes comunes. Claro. Perfecto. El ascensor, el palier, el hall de entrada y la terraza. Y además, Perfecto. en esta liquidación, acá vemos cómo tienen que tener el número de quit del consorcio como persona jurídica, cómo está también los datos del administrador, que es el responsable jurídico también, y cómo están la descripción Sí. de todos los gastos
que se Claro. van teniendo. Los El nombres de los detalle. proveedores. Sí, Perfecto. esto es a mí me vienen así también las expensas, o sea, con todo este choclo detrás, incluso con esto de el estado de cuentas de cada unidad funcional, Exactamente. que es ahí donde uno puede ver, bueno, si hay alguien en deuda, si si hay alguien que tiene algún monto a favor o un monto como negativo, ¿no? Como algo También. así. Sí. Eh, ¿Y cuáles son los ingresos y los egresos? Porque, por ejemplo, también, hay consorcios que tienen jardín o tienen Ujú. mantenimiento de espacios verdes, Sí. y entonces necesitan contratar un servicio especial. Hay otros que, por ejemplo, ahora tercerizan las actividades y les quedó la vivienda que era del encargado disponible y la quieren subalquilar. Entonces, para todo eso, ¿cómo se hace? Necesitan tener también la conformidad de los consorcistas para poder hacerlo. Claro. Algunos han elegido esa posibilidad para tener una reducción en las expensas, pero cuando la categoría del edificio lo amerita, porque si vos estás viviendo en una torre, tiene que estar el encargado con la vivienda incluida. Claro, ¿Eh? eso es lo que por ahí muchas veces no queda como Claro. claro o no figura como en ningún lado porque se da como más por sentado, ¿no? Es un acuerdo Parecen más. hábitos y costumbres, Sí. pero sin embargo está reglamentado. Así como también el suplente, el encargado suplente. Entonces, Sí. ¿por qué es obligatorio tener el encargado suplente? Porque así lo establece la normativa Bien. de la jurisdicción Sí. en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Claro, Aires. sobre todo si le llega a pasar algo, como que yo, te doy ejemplo en mi edificio porque es lo que tengo más a mano, Claro. pero hace un par de meses le dio un infarto al encargado principal Está. y quedó por un tiempo, incluso hasta ahora, con las funciones del principal y el encargado suplente. Claro. Y sí. Que también, o sea, como que colabora en muchas tareas, siempre Claro. colabora en muchas tareas, entonces ahí se ve como la funcionalidad del por qué, ¿no? Claro. Es necesario que haya un encargado suplente, porque si hubiésemos tenido uno solo, de repente tiene un accidente cardiovascular y el otro como que, o sea, Claro, no. ¿quién queda Exacto. al Se mando? Se tiene que cubrir, y ese es el administrador el que tiene que inmediatamente designar a la persona que lo reemplace, porque Claro. el edificio no puede quedarse sin sin un encargado. Claro. Y por otro lado, el tema del manejo también de las horas extras, que muchas veces, por ejemplo, en el caso del suplente que asumió el rol del titular, va a tener que a lo mejor excederse en algunos horarios para cubrir parte de su trabajo Claro, del común, encargado. hasta Sí, que sí. designen al suplente de él. Claro, Porque claro. todo claro. es un proceso donde se va a ir desarrollando de acuerdo a las necesidades. Ujú. Y ahí están los emergentes, que la verdad en el año suman muchos. Sí, sí, en la sumatoria a fin de año te da Sí, una locura. sí, Hay sí, que gatillar. sí, porque también se suman los aguinaldos del que está. Claro. Por ejemplo, en el caso de la licencia, también va a cobrar el sueldo y el aguinaldo. Y el suplente, que ahora como titular, va a cobrar otro salario diferente, más las horas extras, Claro. además de su aguinaldo. Claro. Y además de la licencia que tenga por licencia ordinaria, por Ujú. ejemplo, que tenga vacaciones. Sí, y ahí sí. se va a designar a otra persona, entonces van a ser 3 personas para el mismo cargo. Claro. Entonces Sí, es un gasto muy importante que tenemos que enfrentar los trabajadores, los jubilados y los que vivimos en propiedad horizontal. Por eso es que hoy quería un poco acompañar con esto, porque este mes nos aumentan las expensas debido a que también Sí. hubo un acuerdo salarial y va a haber un aumento para los encargados de edificio y entonces, bueno, nos va a Repercute incrementar. las Los aumentos de expensas. las expensas pueden ser, o sea, son de manera, están atados al índice de inflación. ¿Cómo funciona eso? Y en realidad Va, no sé si sabes. es la cantidad de gastos, de pesos y contrapesos entre los ingresos y los egresos. Lo que pasa es que nos afecta de manera directa cuando hay un aumento en el salario del encargado. Claro, Eso va directamente. directamente. Por lo demás se manejan con las necesidades que Claro. puedan presentarse. Porque, por ejemplo, a mí me están aumentando todos los Y meses. sí, O sea, literalmente todos los meses, como entre 10 y 15 lucas me aumentan las Y expensas. porque es muchísimo. imagínate que también están Es un los montón. insumos,
los insumos que consume el edificio. Por ejemplo, recibe la luz, la factura de luz, la factura de gas. Si hay caldera, se incrementó también el tema de la facturación en el Metrogas, y así en cada instancia. La limpieza, los materiales de limpieza que se consume, que vos decís, todos los meses compran el detergente y compran el trapo de piso, y parece que para nosotros es algo raro, pero sin embargo hay un consumo permanente. Claro. Hasta el cambio de ropa de los encargados también. Sí, me imagino. Pero igualmente los servicios no están dentro de esas expensas. Las expensas comunes sí. De las expensas comunes, pero o sea, cuando te llega la boleta de AISA, no entiendo. Será un quilombo. No, y en la liquidación tiene que estar todos los que son egresos, que son esos gastos de gastos comunes, gastos permanentes. Entonces, en el mantenimiento, en los insumos, en las reparaciones que le corresponden al consorcio. Entonces vos ves que arreglaron el departamento, el plomero tal, o el servicio de electricidad que estaba a cargo del consorcio. Bueno, esos son gastos comunes que los tenés que pagar con la expensa ordinaria, y eso los paga el inquilino. Y ahí también está el salario del encargado y todo lo que venga aumentado. Decís, pero ¿cómo? En los insumos de limpieza gastábamos 20.000 pesos y ahora estamos gastando 50.000. ¿Y qué compraron? Lo mismo compraron. Por eso en el QR está el detalle de las facturas. Bien, y ahí perfecto. vos te das cuenta y podés comparar con meses anteriores y decís, aumentó mucho este proveedor con esos gastos. Perfecto. Pero Bueno, son gracias, gastos Tere. ordinarios. Sí, la verdad que súper claro y completo todo el informe sobre las expensas me sirvió a mí, ¿eh? Yo ahora voy a estar más atenta. Y un tema que súper atraviesa porque, bueno, muchos alquilan, así que son cosas que se desconocen. Hay que estar atentos. Y cualquier cosa estamos a disposición ante cualquier consulta. Perfecto, no se olviden, perfecto. También hacer reclamos al administrador. Bien. Porque en este caso, si no se presentan las expensas con transparencia, no está cumpliendo con la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240, en el tema del deber de información y el trato digno. Hay inquilinos a los que no les contestan los administradores. Y a esos señores les advertimos que están incumpliendo con esta Ley de Defensa del Consumidor, del trato digno. Nos fuimos con esa frase de Tere. Gracias. Muy buena, Un beso Tere, grande gracias. y cariños para todos.